Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en un texto breve, pero de esos que te dejan pensando días. Se titula El engranaje voluntario y la crítica infantil. Y la misión es explorar una idea que va, bueno, totalmente a contracorriente de lo que solemos pensar. La pregunta es, ¿y si las personas que más critican el sistema son, en realidad, sus piezas más fieles? Y, sobre todo, las más dependientes. La premisa de partida es muy directa. Y seguro que no suena. Criticar la sociedad, la política, se ha vuelto algo, pues, muy común, ¿no? Casi un deporte. Pero el autor de estas notas sugiere algo bastante incómodo. Que detrás de muchas de estas quejas no hay un deseo real de libertad, sino algo mucho más profundo y, según su visión, pues fundamentalmente infantil. A ver, vamos a desgranar esto porque tiene mucha miga. Pues sí, la tiene. El texto arranca con una paradoja que es el núcleo de todo. La llama la del engranaje voluntario. Argumenta que los críticos más, digamos, ruidosos, suelen ser a la vez los engranajes más dóciles. Los más dóciles, ¿cómo es eso? Sí, son personas que disfrutan de los beneficios de la maquinaria, la estabilidad, la seguridad, las comodidades, y no están dispuestas a renunciar a ellos, para nada. Su crítica, por tanto, no busca dinamitar el sistema. Lo que busca es que el sistema funcione mejor para ellos. Claro. El texto lo llama, de una forma muy directa, una queja de consumidor, no una rebelión auténtica. Es que esa imagen es potentísima, la de la queja de consumidor. Me recuerda a la persona que se queja del tráfico mientras está sentada en su coche, contribuyendo a él. Pero, un momento, seamos críticas con el propio texto. ¿No es una visión un poco cínica? ¿Reducir toda la crítica social a una pataleta? No sé. Esa es una objeción fundamental, sí. Y el texto, aunque de forma sutil, sí que distingue. No se refiere al disidente que vive al margen o al que está dispuesto a perderlo todo. El foco está puesto en un perfil muy concreto. Ajá. El del crítico integrado. El que critica la empresa pero teme el despido. El que critica el capitalismo pero mira sus inversiones. Ya, entiendo. La clave no es criticar, es la contradicción. Eso de criticar el engranaje mientras luchas desesperadamente por seguir siendo parte de él. Es esa tensión. Vale, ahora lo veo más claro. Entonces, el primer gran concepto es esa distinción. Una cosa es querer destruir la máquina desde fuera y otra muy distinta, quejarse desde dentro para que tu asiento sea más cómodo. Y es ahí donde el autor mete el dedo en la llaga y lo conecta con algo más psicológico, ¿no? Con la madurez. Exacto. Y aquí es donde el texto despliega su metáfora central, que es la del infantilismo. Equipara este tipo de crítica con lo que llama un berrido o un llanto adulto. Un llanto adulto, me encanta el término. Sí, y ojo, que puede ser un llanto muy sofisticado, con argumentos políticos, morales, muy complejos. Pero el autor sostiene que la estructura emocional de debajo es idéntica a la de un niño que exige a sus padres que le solucionen los problemas. Es la demanda de que una autoridad externa arregle mi malestar. Llanto adulto y padre abstracto. Son términos buenísimos, muy visuales. Porque es verdad que todos hemos sentido ese impulso de que alguien arregle esto. Pero, de nuevo, me surgió una duda. ¿Calificar de infantil la exigencia de derechos o de justicia no es una forma un poco peligrosa de invalidar cualquier queja? Totalmente, y es un riesgo. Pero el texto no se enfoca en el contenido de la queja, sino en la postura desde la que se reclama. Ah, vale. Lo que describe como infantil no es pedir justicia, sino pedirla sin asumir la responsabilidad que conlleva. Profundiza en esta idea del padre abstracto, que es el sistema, el gobierno, la sociedad. A esa entidad se le reclama todo. De forma contradictoria, supongo. Claro, se le exige libertad, pero sin el precio de la incertidumbre. Autonomía, pero sin perder la red de protección. Se quiere cambio, pero sin renunciar a la comodidad. Es la exigencia de derechos sin asumir los deberes. El texto lo califica de forma muy dura. Un sufrimiento pueril, no trágico. Pueril. ¿En qué sentido? El sufrimiento trágico es el del adulto que asume las consecuencias de sus elecciones. El pueril es el del niño que no entiende por qué el mundo no se pliega a sus deseos. Entendido. No es el qué, sino el cómo. Y eso me lleva a la siguiente pregunta lógica. Si el motor de esa queja no es un deseo de libertad real, ¿qué es lo que se busca entonces? ¿Cuál es el beneficio de mantenerse en esa postura? Aquí el texto es como una radiografía. Dice que lo que se busca no es la libertad, que es fría y solitaria,
Lo que se busca es seguridad emocional, reconocimiento por parte del grupo, la sensación de pertenencia, certidumbre. Todo lo contrario a la libertad, vaya. Y quizá lo más revelador de todo. Se busca que alguien nos diga qué hacer, qué pensar y, sobre todo, a quién culpar. Uf. La culpa es un mecanismo de alivio potentísimo. Si la culpa es del sistema, yo quedo liberada de mi propia responsabilidad. De esa lista, la idea de querer que alguien diga a quién culpar me parece la más potente. Y la más actual. Es el motor de gran parte de la polarización que vemos hoy, ¿no? La comodidad de tener un enemigo claro al que señalar. Simplifica el mundo de una forma muy seductora. Exactamente. Y si conectamos esto con la idea general, entendemos la función del sistema desde esta óptica. El sistema no es una fuerza que nos oprime, sino una que satisface estas necesidades infantiles. O sea, que nos da lo que pedimos en el fondo. Eso es. Ofrece una estructura predecible, cálida, que nos protege de la angustia de la independencia. El autor usa una frase muy evocadora. Dice que nos protege de vivir a la intemperie de la conciencia. Vaya tela. Ser un engranaje, según esto, no da libertad, pero da algo que mucha gente valora más. Da alivio. Alivio de la duda, de la responsabilidad, de la soledad. Espera, ahí has tocado un punto que me vuela la cabeza. Porque si el sistema nos da ese alivio, si satisface una necesidad nuestra, entonces la narrativa clásica se invierte por completo. El sistema deja de ser un enemigo externo, una entidad malvada que nos impone sus reglas. Según esto, somos nosotros los que lo creamos y lo mantenemos. Ese es el giro argumental central del texto. Lo dice con unas palabras que son demoledoras. El sistema es el reflejo ampliado de la estructura interna de millones de personas. ¡Wow! No es una conspiración. Es la suma de nuestros miedos colectivos, del deseo de no enfrentarnos a nosotros mismos. Es una construcción para evitar la angustia existencial. Eso cambia las reglas del juego por completo. Si la jaula está construida con los barrotes de nuestros propios miedos, entonces la pregunta es inevitable. ¿Qué significa ser libre de verdad, según este texto? Si criticar desde dentro no es libertad, ¿cómo se sale de esa jaula? Pues el texto define la libertad auténtica de una forma muy exigente. Dice que no tiene nada que ver con la crítica externa. Con señalar los fallos. Exacto. La libertad real es un movimiento interno. Exige madurez. Exige renunciar a lo que llama la tutela emocional del grupo. O sea, dejar de necesitar el aplauso de tu tribu. Y sobre todo, exige mirar hacia adentro. La frase clave que lo resume todo es esta. Quien quiere libertad de verdad lo demuestra no criticando la maquinaria, sino dejando de necesitarla. Dejando de necesitarla. Eso es radical, porque no habla de destruirla, sino de volverse indiferente a ella a nivel psicológico. Es como si la verdadera rebelión fuera la autosuficiencia emocional. Pero eso suena increíblemente difícil. Y solitario. Lo es. El texto lo deja muy claro. Este movimiento de adultez interior no es un camino agradable. Implica una pérdida. ¿Una pérdida de qué? Pues de la comodidad de tener a quien culpar, de la seguridad de pertenecer a un grupo que piensa como tú, del alivio de no hacerte cargo de tu vida al 100%. Por eso concluye que es un camino que muy pocos están dispuestos a tomar. La independencia de verdad, afirma, empieza cuando uno deja de ser un engranaje voluntario. Es un acto de renuncia personal, no de queja pública. Me recuerda a esas discusiones de cenas familiares donde todo el mundo arregla el país, pero al día siguiente nadie está dispuesto a cambiar ni un ápice de su propio comportamiento. Es mucho más fácil diagnosticar los problemas del mundo que los propios. Esa es exactamente la dinámica que describe. La crítica externa es energéticamente barata. Lo que es caro, lo que exige un coste psicológico real, es la introspección. ¿En qué medida dependo yo de esto que critico? ¿Qué beneficios obtengo? ¿Estoy dispuesto a renunciar a ellos? Esas son las preguntas adultas. Y la mayoría de las veces, la respuesta es un no silencioso, que luego se disfraza con una crítica muy ruidosa hacia afuera. Justo. La idea que queda flotando al final es potente y la verdad bastante incómoda. Nos sugiere que la queja constante puede ser una forma de dependencia, que la crítica puede ser solo una negociación para estar más cómoda dentro de la jaula. Nos deja con esa distinción tan clara entre queja y acción, entre reproche y responsabilidad. Y para terminar, el autor nos deja con una última reflexión, una frase que es casi un espejo. Dice:
Es mucho más fácil señalar la maquinaria que desmontar la parte del engranaje que uno lleva dentro. Esto plantea una cuestión muy interesante, no para responderla ahora, sino para darle una vuelta. Si la crítica externa es la opción fácil, ¿cómo sería empezar a examinar ese engranaje interno? ¿Qué implicaría en el día a día, en las decisiones pequeñas, empezar a dejar de necesitar la maquinaria? ¿Qué parte del sistema que tanto criticamos nos da en secreto un confort al que quizás no estamos dispuestos a renunciar?